Aprovechando que hace unos días publiqué el proceso de creación de esta playera que está inspirada en el mito del quinto sol, hoy les quiero compartir un poco la historia de este mito, pero pues no les voy a hablar de en qué consiste el mito, de qué habla el mito, de los dioses o cosas así, porque pues en YouTube hay un montón de videos que hablan sobre eso, entonces pues no le veo el caso. Pero lo que sí les quiero compartir es la historia de cómo se ha venido hablando de ese mito. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo recopiló? ¿En qué fuentes está escrita? ¿En dónde rayos está escrito? Principalmente les quiero hablar de eso. Así que si te interesa, te invito a que te quedes en esta sección de historia y cultura. Bien, primero que nada, tenemos que entender algo muy importante. Todos los acontecimientos históricos han pasado por dos fases. La primera es en sí el suceso histórico, el proceso como tal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser algo que pasó en algún momento del tiempo, en algún momento de la historia. Ese es el primer paso, ¿no? Tuvo que haber sucedido. Y el segundo es el estudio de ese acontecimiento. Podría sonar muy igual, pero pues cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Para empezar, ok, el suceso histórico, en donde sucedió todo de lo que se está hablando, ¿no? Algo muy importante de esto es que en el suceso van a nacer o se van a crear las fuentes primarias. Esto es muy importante porque estas son las que nos van a servir como testigo de que este hecho ocurrió, y los que en un futuro lo quieran investigar se tienen que remitir a estas fuentes para poder hacerlo. Llámese escritos, llámese arte, llámese cultura, arquitectura. Hoy, en lo particular, quiero hablarles de las fuentes primarias en las que se habla de este mito. Ya los estudios posteriores que se hicieron lo podemos dejar para una segunda parte si así lo quieren, si les gusta este contenido. Nos vamos al primer punto. Vamos a encontrar la época prehispánica y la época de la conquista, los primeros años de la época de la conquista. Aquí es donde vamos a encontrar, donde van a ser toda esta grandísima fuente que los futuros interesados en la historia van a utilizar. Primero que nada, la cuestión del mito para los pueblos indígenas. Obviamente para nosotros hoy en día es un mito, es decir, bueno, pues era una forma en cómo ellos pensaban, pero hay que tener en cuenta de que esto era un pensamiento religioso sumamente arraigado en las poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente esto ayudaba a regir todo un sistema político, económico, intelectual, ideológico, que prácticamente este mito pues era lo que ellos concebían como su fe, ¿sí? Porque al final de cuentas es eso, o sea, era su religión, era la forma en cómo ellos entendían el universo y cómo ellos concebían su propia historia de creación, la creación del mundo que era para ellos, ¿sí? Entonces, a ellos les vamos a dar el mérito de los creadores del mito, entre comillas, pues, los creadores del mito. Y cuando llegan los españoles, que comienza el proceso de conquista, aquí se van a hacer las fuentes primarias. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el mito como tal ya existía dentro de la ideología indígena, pero los conquistadores se van a dar a la tarea de recopilarlo ya al español, al idioma que nosotros hablamos actualmente. Entonces, todo esto lo van a recopilar en códices, en libros, en relaciones que hacían. Y toda esta riqueza de esa época es la que va a permitir conocer un poco más a fondo cómo vivían esas sociedades prehispánicas. Pero ahora viene la pregunta: ¿y dónde rayos se menciona el mito del quinto sol? Entonces ya nos estás diciendo que pues recopilaban y cosas así, pero ¿en dónde viene? Bueno, les quiero mencionar algunos ejemplos para aclarar un poco esto, ¿no? La piedra del sol. Todos hemos escuchado, todos hemos visto en alguna imagen el calendario azteca, ¿no? Bueno, pues
En el centro, en la parte central, se representa de manera visual este mito. Al centro está el quinto sol, que es Tonatiuh, y alrededor pues las 4 eras pasadas, ¿no? Y de manera escrita, les quiero mencionar que está una obra que se llama Historia de los Mexicanos por sus pinturas, escrita en 1533 y se atribuye que la escribió el padre Fray Andrés de Olmos. También hay otra historia que se hizo que se llama, no sé pronunciar esto. Histoire du Mexique. Bueno, así. Y también se le atribuye al padre Olmos en 1543 y esta tiene una particularidad porque pues fue escrita en francés. También Fray Toribio de Benavente hace mención de este mito en su Historia de los Indios de la Nueva España y también en otra obra que se llama Memoriales, ambas escritas en 1545. También en un manuscrito que se llama La Leyenda de los Soles, escrito en 1558, que ojo, no porque lleve este nombre quiere decir que así se llamaba, este nombre se lo pusieron posteriormente, ya luego hablaremos de eso un poco. En el Códice Vaticano, escrito en italiano en 1563, que se le atribuye al padre Ríos, también se hace mención de este mito de la creación del mundo para los indígenas. En el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, en los Anales de Cuautitlán, en la Historia de Tlaxcala y en la sumaria relación de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Prácticamente estas son las fuentes escritas y visuales en donde podemos encontrar este mito, en donde los posteriores interesados en la historia se van a basar para reconstruir esta ideología mítica religiosa que los pueblos tenían. Y ahora me van a decir, bueno, ok, ¿para qué rayos recopilaban esta información los cronistas, los frailes, los conquistadores? Porque bueno, o sea, realmente ellos no sabían, ellos no hicieron esto con el fin de dejar una memoria histórica y de hacer fuentes primarias, realmente no lo hicieron con este fin. Tenían un fin en concreto, de la evangelización. Ellos querían conocer en qué creían los indígenas, para posteriormente hacerles ver que todo eso pues estaba mal, que eso eran dioses inventados y todo eso, porque pues traían el evangelio europeo, el evangelio católico, cristiano católico. Entonces esta era una forma de en parte conocer qué es lo que ellos creían y hacerles ver que todo eso que ellos creían estaba mal. Ya sabemos mucho de que pues sí, o sea, los frailes hablaban mucho de la demonización de los dioses indígenas. Pero me encontré con unas visiones muy interesantes, que es algunos frailes daban a entender o querían pensar que muchos de los dioses que mencionaban realmente fueron seres humanos en algún tiempo, pero que hicieron cosas tan grandiosas que la gente se quedó con una visión de ellos como si fueran un dios. Ahora otra cosa, también hay que ponernos un poco en el contexto de la época. A ver, imagínate que tú eres un fraile que apenas te están diciendo, oye, acaban de descubrir un mundo totalmente nuevo que nadie conocía y vive gente que tiene creencias, que tiene cultura, bueno, cultura porque ellos no lo consideraban cultura, ¿verdad? Pero que tiene esa creencia pagana, pues ellos realmente no entendían nada, entonces partieron de un punto de comparación que eran los antiguos griegos y romanos, tomaron su ideología y trataban de emparejar a los dioses prehispánicos con dioses griegos y romanos y me encontré una comparación pues que me llamó mucho la atención porque comparaban a dioses como Huitzilopochtli con un Hércules. Decían es que Huitzilopochtli es como si fuera un Hércules, Tezcatlipoca como si fuera Zeus. Y así nos podemos ir dando más ejemplos. Pero lo que quiero que entiendan es las fuentes primarias nacen por el interés de conocer en qué creían los indígenas para posteriormente utilizarlos como herramienta para la evangelización.
Obviamente las relaciones y todas las crónicas que se hicieron durante el proceso de conquista sirvieron para más fines, pero yo me estoy centrando únicamente en la cuestión del mito del quinto sol. Entonces es así como prácticamente estos escritos hoy en día son una fuente primaria, primordial para todo aquel que esté interesado en investigar algo sobre el mito del quinto sol. Esto es lo que quería que entendieran, que de dónde vino, en qué documentos aparece, ¿no? Ya posteriormente pues vamos a hablar un poco sobre algunos estudios que se han hecho desde el siglo XVIII. Pero pues creo que es todo por hoy, porque pues ya el tiempo ya no me da para más. Con esto me gustaría que me ayudaran a compartir este contenido porque pues es un ejercicio de difusión histórica, ¿no? Para que conozcan un poco más a fondo todo esto. Y pues sí me gustaría que si les gusta este contenido lo apoyen dando like, que comenten si no conocían algunos de estos datos o dónde aparecían algunos de estos, dónde aparecía este mito. Y si conoces o tú sabes un poco más, también puedes dejarlo en los comentarios para enriquecer mejor pues este conocimiento, ¿no? Que poco a poco todo esto nos vaya sirviendo, nos vaya dando un pensamiento más abierto de dónde viene toda esta mitología, en dónde se escribió, quién la creó, quién la recopiló y por qué hoy en día se ha convertido en las fuentes más importantes para entender la religión de los pueblos indígenas. Bueno, esto sería todo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente.